¿Qué pasa en el milisegundo exacto después de que cerramos los ojos por última vez? Digo, exhalas tu último aliento y ¿luego qué? Esa es la gran pregunta, ¿no? Exacto. Por siglos, una facción de pensadores y teólogos ha creído que literalmente no pasa nada, que alguien simplemente presiona el botón de apagar, la conciencia se desvanece por completo y pues dormimos por milenios sin sentir absolutamente nada. Y fíjate que es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Esa respuesta específica del apagón, digamos, es justo lo que hoy nos reúne para este análisis a fondo. Así es. Bienvenidos a esta inmersión en las fuentes. Vamos a explorar un documento súper interesante que se titula El sueño del alma. Y bueno, antes de meternos de lleno a desmenuzar las fuentes, creo que es vital establecer nuestra brújula de hoy. Claro, súper importante aclarar eso desde el principio. Sí, porque el objetivo de quienes estamos aquí en los micrófonos no es tomar partido, ni validar, ni mucho menos refutar ninguna postura religiosa. No, para nada. Nuestra meta es diseccionar de manera objetiva los argumentos, los textos antiguos y las refutaciones que rodean a este debate tan fascinante. Totalmente de acuerdo. Y fíjate en un dato crucial que salta de inmediato al leer nuestras fuentes. Esta creencia del sueño del alma, de la que vamos a platicar, es rechazada por la inmensa mayoría de las denominaciones cristianas predominantes. Así es, la gran mayoría no la acepta. O sea, la corriente principal sostiene que el alma transita inmediatamente a un estado consciente. Pero lo que hace que todo este análisis sea tan interesante es ver cómo una simple palabra, una metáfora tan cotidiana como dormir, Una palabra de todos los días. pudo generar siglos enteros de debates filosóficos sobre nuestra propia existencia. Es una locura. Es que está cañón. Para entender por qué la visión predominante rechaza la idea de que el alma se va a dormir, pues primero tenemos que comprender de dónde surge esta teoría y por qué resulta tan increíblemente lógica o incluso reconfortante para algunas personas, ¿no? Claro, tiene su atractivo. Las fuentes nos presentan los cimientos textuales que usan los defensores de esta doctrina, y la gran mayoría orbitan en torno a esa palabra específica que mencionabas, el sueño. A ver, vamos a desempacar esto paso a paso. El documento empieza citando el Evangelio de Juan, el capítulo 11 con la famosísima historia de la muerte de Lázaro. Un texto clave. El texto relata que Jesús les comenta a sus discípulos, y cito, «Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy para despertarle». Y los discípulos, pues con una lógica muy humana y práctica, se confunden por completo. Sí, lo toman literal. Piensan en un sueño natural, de esos que, ya sabes, te curan cuando tienes fiebre y te mandan a descansar. Así que Jesús tiene que ser súper directo con ellos y aclararles, a ver, Lázaro ha muerto. Y ese es solo el primer ejemplo que nos da el texto. Luego, el análisis nos lleva a la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4. Este es un texto claramente diseñado para dar consuelo. O sea, estaba dirigido a una comunidad que estaba perdiendo a sus seres queridos, que estaba en duelo. Y necesitaban respuestas. Exacto. Se le pide a la gente que no se entristezca por los que duermen, refiriéndose, claro, a los que han fallecido, dándoles la esperanza de una futura resurrección. Pero el argumento que parece ser el peso pesado aquí, el más contundente a primera vista, según el documento, viene del libro de Eclesiastés. Sí. Ese pasaje es famosísimo. En el capítulo 9, es un verso que dice literalmente que los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. Es muy fuerte leerlo así. Sí, o sea, si uno toma eso de forma literal y aislada, pues parece que se cierra el caso, ¿no? Inconsciencia total, pantalla en negro. Es un texto súper fuerte, sin duda, y es exactamente de donde se nutre la idea de que la muerte es una pausa absoluta en la experiencia del ser. ¿Sabes? Entiendo perfectamente el atractivo de esta doctrina. A ver, hace cuenta que estamos hablando de tecnología para aterrizarlo un poco. A ver, me gusta, dime. Imagina que la doctrina del sueño del alma es como poner tu computadora en modo hibernar. Físicamente el hardware, o sea el cuerpo, está ahí, inerte sobre el escritorio. Pero el sistema operativo, que digamos sería el alma, no se apaga por completo ni se destruye. Simplemente se suspende. Se queda en pausa. Exacto. Queda inactivo, sin registrar el paso del tiempo, sin procesar nueva información, hasta que alguien, en el fin de los tiempos, pues presione una tecla para reactivarlo todo en la resurrección. Es una gran analogía.
Todo tu escritorio virtual está exactamente como lo dejaste y tú no sentiste que pasaron 2 horas o 2000 años. Fíjate que esa analogía del sistema operativo suspendido ilustra súper bien la postura, pero los textos teológicos que estamos analizando argumentan que esa visión no se sostiene cuando cruzas la información con el resto de los escritos antiguos. O sea, cuando ves el panorama completo. Exactamente. El análisis detalla que en los textos de Juan y de Tesalonicenses que mencionamos, la palabra dormir se está utilizando estrictamente como un eufemismo. ¿Ok? Es una metáfora para el cuerpo físico y su estado temporal de reposo. No es una descripción de lo que está haciendo el alma. Ya, o sea, es una forma más suave, casi poética, de hablar de la muerte física, para no sonar tan crudos. Así es. En la antigüedad, hablar de la muerte como un sueño era una manera muy compasiva de referirse a un cuerpo que yace inerte, esperando. Pero el alma, según la teología predominante, sigue su curso. ¿Y qué pasa con Eclesiastés entonces? Porque ese de los muertos nada saben sonaba súper definitivo. Bueno, sobre el pasaje de Eclesiastés, las fuentes señalan un detalle interpretativo que literal lo cambia todo. Todo el libro de Eclesiastés está escrito desde una perspectiva netamente terrenal. ¿A qué te refieres con terrenal? Pues, de hecho, el autor repite constantemente la frase «bajo el sol» para establecer su marco de referencia, durante todo el libro. Ah, claro, bajo el sol como sinónimo de en este mundo físico. O sea, la vida aquí en la tierra. Exacto. Por lo tanto, cuando el texto afirma que los muertos no saben nada, está hablando de su inactividad y desconexión respecto a los asuntos de este lado de la realidad. Ya entiendo. Ya no participan en la economía, en las guerras, en la política o, no sé, en los dramas familiares terrenales. Es como cuando renuncias a una empresa, ¿no? A ver. Si te vas de tu trabajo, ya no sabes nada de los chismes de la oficina, ni de los correos que llegan, ni de los proyectos nuevos. Para la empresa, literal, no sabes nada. Sí, estás totalmente desconectado de ese mundo. Pero eso no significa que hayas dejado de existir o que estés en coma en tu casa. Simplemente estás consciente y activo en un entorno completamente diferente y pues ya no tienes acceso a la dinámica de esa oficina anterior. Esa es una excelente manera de aterrizarlo, la verdad. La falta de participación en una esfera no equivale a la inexistencia en todas las esferas. Claro, hace todo el sentido. Y eso nos lleva a la pregunta central que plantea la corriente teológica predominante. Si el sueño es solo una metáfora para el cuerpo terrenal, ¿qué le ocurre al alma inmediatamente después de ese último aliento? Y aquí es donde entran las evidencias en contra del sueño del alma. Nuestras fuentes citan uno de los momentos más dramáticos y conocidos que está en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23. Es la interacción entre Jesús y el ladrón que está siendo crucificado justo a su lado. Un pasaje que históricamente ha sido, digamos, la piedra angular de todo este debate. Totalmente. La promesa que se hace ahí, en medio de toda esa agonía, es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra clave, que el análisis subraya con marcador fluorescente, es hoy. Esa palabra solita lo cambia todo. Esa sola palabra parece dinamitar cualquier teoría de un periodo de inconsciencia o de hibernación prolongada. Además, las fuentes exploran las cartas del apóstol Pablo, específicamente Filipenses 1 y la segunda carta a los Corintios. Sí, las famosas cartas de Pablo. En ellas, Pablo expresa un deseo profundísimo de partir de este mundo. Él afirma que estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. De hecho, describe la muerte física como una ganancia y dice que es algo muchísimo mejor que seguir vivo. Y ese adjetivo de muchísimo mejor es fundamental para entender por qué la teología principal rechaza el sueño prolongado. Pero a ver, aquí es donde se pone muy interesante y quiero plantear un dilema. A ver qué opinas. Venga, a ver. Vamos a hacer un experimento mental sobre la percepción del tiempo y la física. Supongamos por un momento que la doctrina del sueño del alma fuera 100% real. Ok, asumimos que es real. Una persona muere y su alma se apaga. Se duerme de forma totalmente inconsciente. Al estar en ese estado, no hay percepción del paso del tiempo. Cero. Estás en negro. Exacto. Para esa persona, el siguiente milisegundo de conciencia sería el momento de la resurrección en el fin de los tiempos. Aunque en la Tierra hubieran pasado 3000 años, para esa persona fue un parpadeo. Sí, subjetivamente es instantáneo. Entonces, desde la perspectiva subjetiva de quien muere, no se sentiría como un hoy de todos modos. O sea, cierras los ojos y ¡pum!, los abres en el paraíso.
Si la experiencia se siente instantánea, ¿no hace esto que todo el debate teológico sea un poco irrelevante en la práctica? ¿Sabes? Admito que ese argumento es dificilísimo de debatir a nivel psicológico. Si lo ves estrictamente desde la percepción humana, el salto temporal parecería totalmente instantáneo, como dices. Claro, porque no sientes el tiempo pasar. Sin embargo, basándonos en el análisis teológico de estas fuentes, la diferencia detrás de esto es gigantesca. No se trata solo de la percepción del tiempo, sino de la naturaleza de la relación. A ver, explícame eso. El texto argumenta que Pablo ve la muerte como una ganancia precisamente porque implica una comunión activa, una relación consciente con la divinidad al instante de morir. Ah, ya voy entendiendo. O sea, no es nada más saltarse la parte aburrida del tiempo de espera. No, para nada. Tiene que ver con la calidad del estado en el que te encuentras. Piénsalo así. Si la muerte fuera un simple salto en el tiempo en un estado de inconsciencia total, ¿la muerte en sí misma no sería muchísimo mejor que una vida presente llena de experiencias? Lógico, porque aquí en vida tienes amistades, aprendes cosas, sirves a otros. Exacto. Sería solo un vacío temporal hasta llegar al futuro. La visión teológica predominante defiende que no entras en pausa. Entras inmediatamente en una realidad relacional superior. Ok, volviendo a lo tecnológico para conectarlo. El sistema operativo no se suspende, más bien se actualiza al instante y empieza a interactuar con una red mucho más grande y compleja de inmediato. Ándale, esa es la idea. Y para cimentar esta idea de que el alma no solo está despierta, sino que está sumamente activa y retiene lo que la hace humana, las fuentes nos aportan ejemplos de experiencias intensamente sensoriales justo después de morir. Lo que en el documento llaman la anatomía de un alma consciente. Exactamente. Y el ejemplo más descriptivo y detallado que se analiza está nuevamente en el libro de Lucas en el capítulo 16. Es la famosísima historia del hombre rico y Lázaro el mendigo. Una historia con unos detalles impresionantes. Es una escena sumamente vívida, casi cinematográfica te diría. La historia describe a un hombre muy rico que muere y va a un lugar llamado el Hades. Y creo que vale la pena hacer una pausa pequeñita aquí. Sí, para dar contexto. Para la audiencia del primer siglo, el Hades era el término común para referirse a la morada de los muertos, que en este contexto específico se describe como un lugar de tormento. Por otro lado, Lázaro, el mendigo que sufría muchísimo en vida, muere y es llevado al seno de Abraham, que era la forma cultural de describir un lugar de consuelo y honor junto a los antepasados. Y lo que el análisis recalca de este pasaje, que es súper interesante, es la abrumadora cantidad de actividad sensorial y psicológica que hay ahí. Los dos están 100% conscientes. Sí, y ese nivel de detalle es lo que desmonta por completo la teoría de la hibernación. El rico se comunica. Reconoce identidades pasadas al ver a Lázaro a lo lejos. Retiene una memoria intacta de su vida en la tierra. E incluso experimenta sensaciones físicas agudas, ¿no? Como una sed insaciable. Exactamente. Sed, dolor. Y además experimenta emociones súper complejas, como la angustia profunda por los 5 hermanos que dejó atrás en la tierra. Híjole, sí, esa parte es fuertísima. Él pide que alguien vaya a advertirles para que no terminen en ese mismo lugar de tormento. Y aunque el texto es claro en que existe un abismo infranqueable y no pueden cruzar de un lado al otro ni cambiar su destino final, pues la conciencia del individuo es innegable. Es un cuadro que está a millones de años luz de un sueño sin sueños. Nos muestra que la conciencia no es solo estar despierto en un sentido vago. Para nada. Implica retener tu perfil psicológico completo, tu memoria, tu identidad, tus apegos terrenales y tu capacidad de experimentar realidades concretas, ya sean de alivio o de dolor extremo. Totalmente. Y luego, el análisis de nuestras fuentes nos lleva a un plano todavía más elevado, adentrándose en la literatura apocalíptica. Citan el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, específicamente la visión del 5º sello. Ah, claro. Y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, en este tipo de literatura, la apertura de los sellos representa la revelación de eventos cósmicos y de juicios divinos. Así es un lenguaje muy simbólico. En este 5º sello, aparecen las almas de los mártires debajo del altar celestial. A quienes, según el relato, se les entregan vestiduras blancas y se les pide que descansen un poco más hasta que se complete el número de sus compañeros en la tierra. Pero, ¿qué significa realmente todo esto en el contexto de nuestro debate?
porque yo leo ese pasaje del Apocalipsis y noto algo tremendamente sorprendente. A ver, ¿qué notaste? Estas almas no están en silencio, están clamando a gran voz, están exigiendo justicia, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es un reclamo fuertísimo. Este es súper revelador porque me doy cuenta de que no están flotando en un estado zen, no están tocando el arpa en una nube con desapego total del mundo, están impacientes, están súper activas. Y sobre todo conectan directamente con la experiencia humana. Exacto, nos dice muchísimo sobre la naturaleza humana. Incluso en el más allá, según este texto, no perdemos nuestro sentido de la injusticia. Quienes nos escuchan seguramente pueden identificarse con esa frustración tan visceral de ver que alguien hace un daño terrible y parece salirse con la suya. Todos hemos sentido eso. Pues estas almas tienen total conocimiento de lo que todavía está ocurriendo en la Tierra. Saben que sus asesinos siguen libres y exigen que la balanza del universo se equilibre de una vez por todas. Y si conectamos este clamor por justicia con todo el panorama general que hemos trazado, llegamos a la conclusión central que exponen las fuentes de hoy. ¿Cuál sería esa conclusión? El texto reitera que, aunque la teología cristiana marca como su gran clímax y esperanza final la futura resurrección física de los cuerpos, el llamado estado intermedio, O sea, ese periodo misterioso entre la muerte y la resurrección. exacto, ese mismo. Bueno, pues ese estado es de plena y absoluta conciencia para el alma, ya sea que se encuentre en un lugar de presencia y consuelo o en un estado de separación y remordimiento. El alma no pierde la esencia de lo que la hace ser. Conserva todo su equipaje, digamos. Retiene su memoria, su identidad, su sentido de justicia y su capacidad de experimentar su entorno de forma hiperreal. Es un contraste abismal con la idea de simplemente apagar el interruptor. Entonces, para recapitular de forma ágil lo que hemos navegado hoy, hemos presenciado el choque de dos visiones gigantescas sobre la eternidad. Dos posturas totalmente opuestas. Por un lado, la visión del alma que hiberna, una postura que se fundamenta en tomar de manera muy literal la metáfora antigua del sueño, una idea que, hay que admitirlo, ofrece la tranquilidad de un apagón indoloro y sin noción del tiempo hasta el fin del mundo. Que suena bastante pacífico, la verdad. Sí, da cierta paz. Y por el otro lado, de frente, la evidencia teológica abrumadora de un alma que cruza la puerta de la muerte con los ojos bien abiertos, con sus recuerdos intactos, sus emociones a flor de piel, interactuando inmediatamente en un entorno nuevo y definitivo. Y creo que detenernos a analizar las entrañas de este debate es de un valor incalculable para nuestra audiencia, independientemente de sus creencias o de la tradición en la que hayan crecido. Totalmente. Va más allá de la religión. En el fondo, es cómo el ser humano a través de los siglos ha lidiado intelectual, emocional y teológicamente con el misterio supremo, o sea, nuestra propia mortalidad y lo que hay del otro lado. Es la gran incógnita. Además, nos deja una lección vital de lectura crítica. El tremendo peligro de aislar textos. Si sacas un verso fuera de su marco conceptual, como vimos con el libro de Eclesiastés y el Bajo el Sol, Puedes construir toda una doctrina gigantesca alrededor de una simple figura retórica, ¿no? O de un punto de vista puramente terrenal. exactamente, te cambia toda la película. Y eso me lleva a un pensamiento final. Algo que me gustaría dejar resonando para que la audiencia lo mastique por su cuenta. Nuestras fuentes cierran con una observación que parece muy académica, pero que en realidad lo cambia todo. A ver, cuéntanos. Dice, siempre hay que entender el contexto literario e histórico de cada pasaje, y eso nos deja frente a una interrogante fascinante. Pensemos que conceptos profundos como alma, sueño, paraíso o Hades fueron escritos originalmente en griego, en hebreo o en arameo. Y hace miles de años. Exacto, hace muchísimo tiempo. Fueron dirigidos a audiencias del Medio Oriente antiguo que tenían una cosmovisión del universo radicalmente distinta a la nuestra. Sí, audiencias con estructuras mentales y vocabularios muy, muy diferentes a los que usamos hoy en el mundo occidental moderno. Exactamente. Entonces la gran pregunta para llevarnos de tarea es ¿cuánto de lo que imaginamos hoy, en pleno siglo XXI, sobre la vida después de la muerte, es realmente lo que esos textos originales querían transmitir? Es una excelente pregunta. ¿Y cuánto de todo esto es simplemente el filtro de nuestro idioma moderno, de nuestras películas y de nuestra cultura tratando desesperadamente de encajar en palabras un concepto que por definición es incomprensible para los vivos?
Está cañón. Tal vez el gran reto no es solo descifrar si el alma duerme o está despierta, sino darnos cuenta de que estamos intentando leer un mapa de otra dimensión utilizando únicamente las coordenadas de este mundo. Una perspectiva que definitivamente nos invita a seguir cuestionando nuestras propias certezas y a leer la historia con mucha más humildad. Y con esa reflexión sobre cómo miramos hacia lo desconocido, cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las fuentes, por cuestionar las ideas junto con nosotros y por animarse a explorar lo profundo de estos debates milenarios. Así es. ¿Por qué de las cosas? Y nos encontramos en la próxima inmersión.